Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas a este espacio que hemos llamado En Movimiento, una ventana a las migraciones, que es un esfuerzo, entre la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y el Colegio de Michoacán. Es un espacio de reunir a especialistas en distintos temas vinculados a las migraciones para traer a ustedes interesantes charlas, conversatorios, mesas de análisis, de presentación de trabajos que nuestros invitados e invitadas están realizando. El día de hoy tendremos un tema que nos resulta de mucho interés y al que si bien se le ha puesto atención, creemos que no la suficiente. ¿Qué tiene que ver el amor con las migraciones? Preguntaríamos. Creemos que mucho. Incluso podemos decir que todo. Si no todos, la mayor parte de los migrantes dirán que el motivo principal para migrar fue buscar un mejor bienestar para su familia. Eso podríamos decir, podría ser, eso podría ser amor o que migraron para tener un mejor futuro que ofrecer a su familia cuando son recién casados o están por hacerlo. Eso podría ser amor o darles mejores servicios de salud a los padres. Eso es amor. O por seguir en la aventura su pareja sentimental. Ahí no tendríamos duda que eso es amor. El amor de pareja, con todo lo subjetivo que puede ser y con todas las variedades de amor y sus expresiones que podemos encontrar en la sociedad, encuentran su nicho también en los procesos migratorios. Esa separación, en ese distanciamiento, ahí también hay amor. Aprovechando que el mundo comercial dedica una fecha a la celebración de las expresiones amorosas en este mes de febrero, pues esta edición de Movimientos, una ventana a las migraciones, la dedicamos a platicar sobre ese tema, migraciones y amores, tensiones permanentes. Aunque, como señalé, no es un tópico muy socorrido en los estudios de migración, sí hay ya varios estudios en México que se centran en las conyugalidades a distancia, en los arreglos de parejas y en las negociaciones familiares por la ausencia, como por ejemplo las investigaciones de la colega Gay Mulmer del Colegio de Michoacán, de María Eugenia de Obeter de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, asimismo de la misma universidad Gloria Marroni, los trabajos de ella, también de la colega de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, María Elena Rivera, también de la colega de la UNAM, Tamara Martínez, y así otros y otras investigadores y de distintas universidades y centros de investigación, pues han empezado a abordar los temas. En esta ocasión nos acompañan para conversar sobre esto dos colegas que han abordado el tema, la maestra Alejandra Ceja Fernández de la ENES Unidad Morelia y el doctor Gustavo López Castro del Colegio de Michoacán, quienes también han sido motor articulador de este espacio en movimiento. Sean bienvenidos ahora sí que a su espacio en movimiento. Bienvenidos. Para iniciar este tema, para iniciar esta charla, esta conversación y para ir calentando motores, como podemos también decir, frecuentemente hemos escuchado que la migración es causa y se le ha adjudicado muchas cuestiones negativas dentro de lo que ocurre socialmente y se ha señalado que es causa de la separación familiar, de que las parejas se divorcien, de que la ausencia no resista, y que se busquen en esa ausencia pues otras compañías amorosas, tanto los que se quedan como en los que se van. A la migración, insisto, se le culpa de muchas cosas malamente. ¿Ustedes qué piensan en este sentido? ¿Ustedes piensan que hay una relación entre el fin de las parejas y la desarticulación de las familias con la migración? Empezamos contigo, Alejandra, y después vamos con Gustavo. Hola, pues buenas tardes a todas, a todos y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora me tocó estar de este lado compartiendo un poco de mi experiencia en el trabajo con
con los migrantes, que bueno, también un saludo a todos nuestros connacionales. Y bueno, yo creo que para responder esta pregunta, o más bien hablar del final de una relación en donde se ha construido un vínculo afectivo o amoroso a causa de la migración, resulta muy arriesgado. Pero explicaré por qué la experiencia de migrar o la migración sin duda constituye un reto para las parejas y las familias. Dentro de la migración se conforman diversos tipos de parejas. Tenemos, por ejemplo, parejas de connacionales, en donde uno o una es la que migra, parejas de migrantes que se conocen y vinculan en el país de destino, llamadas parejas multiculturales, parejas de connacionales que deciden migrar juntos, o parejas que sin conocerse migran por amor. En cada una de estas formas de unión se viven condiciones distintas y a la vez particulares en sus relaciones. Pero hay condiciones presentes en ellas, que es la experiencia de migrar. Esto quiere decir todo lo que implica el proceso, que es salir de su lugar de origen, habitar un país y cultura diferente y tratar o adaptarse a este. Y esto conlleva una serie de complejidades y retos que impactan de múltiples maneras a la pareja e imponen retos importantes. Uno de los retos que mayormente se observan en estas relaciones es la desigualdad en aspectos como lo que significa para cada quien la experiencia del proceso de migrar. Por ejemplo, si una pareja conformada por dos connacionales en donde una persona migra, esta vivirá experiencias propias del proceso de salir de su hogar, el traslado, llegar a un destino en donde tienen que acostumbrarse a lo nuevo, al idioma, a la ausencia de todo, de la comida, del terruño y del país. Mientras que la pareja que permanece en el lugar de origen tendrá que hacer un proceso distinto ante la ausencia del ser amado, ya que ésta se quedará con el extrañar, la espera, la angustia y el estrés de saber bien al que se fue. Esto sin duda genera tensiones importantes para las parejas en contextos de migración, ya que tendrán que mantener el vínculo desde este entendimiento de que cada uno está viviendo experiencias distintas. El riesgo está en saber entender este proceso, todos esos sentimientos, sensaciones y emociones que generan las ausencias y echan a andar todos los recursos emocionales con los que cuentan tanto individuales como de pareja para salir un poco más airosos en esta etapa tan compleja. Esto le llamaría yo una desigualdad en el duelo migratorio, en donde cada uno vivirá experiencias distintas, los recuerdos no serán juntos, asistir a una a una fiesta de un familiar generará sentimientos en el que está lejos. El tema del sacrificio tomará una significancia muy importante, ya que cada uno ha sacrificado cosas distintas. Para el que se queda ahora la responsabilidad de la casa y toda la gestión que esto representa, y para el que se va el compromiso del envío de remesas como una promesa latente. En cada caso de una pareja, por ejemplo, en el caso de una pareja de connacionales que migran juntos, de igual forma se tendrá que entender cómo está siendo la experiencia de migrar. Si para los dos implica una asimilación positiva de la nueva experiencia de estar en el otro país, o para alguna de ellas está haciendo difícil la adaptación. También tendrán que entender este ajuste y la forma en la que empezarán a gestionar los nuevos roles, quién va a trabajar, quién va a salir a comprar los suministros, si no se habla el idioma, entre otros factores. Así como lidiar con el miedo de la deportación de alguno o de los dos. De manera positiva también podemos observar cómo las parejas en la migración han podido sobrellevar todas estas dificultades, ya que permite generar más empatía con el otro, también solidifica la relación y fortalece vínculos. En este contexto, entonces, lo que tendría que entenderse es que la experiencia de la migración en las parejas marca un punto, una etapa muy importante en la vida amorosa, que dependerá de las fortalezas individuales y las de la pareja para que se logre el ajuste y así acomodar este proceso de forma positiva. De lo contrario, se podría observar el alejamiento emocional y distanciamiento entre las parejas migrantes. Bueno, eso es como un poco de lo que tendríamos que entender que pasa en las relaciones a distancia para poder entender y así contestar o a lo mejor contextualizar si la migración influye o no influye en la separación de las parejas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra Ceja. Gustavo, vamos ahora contigo. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? A ver,
Pues muy interesante el tema que propusieron, muy interesante. Por lo menos la primera pregunta, ya veremos las siguientes cómo se ponen. Para esta primera pregunta, yo diría que el amor es tan misterioso como la vida misma. Y desde luego es tan misterioso como las migraciones. Yo creo que la migración en sí misma no produce la ruptura de las parejas, o no ella sola. Por mi experiencia de investigación con mujeres que se quedan solas en sus comunidades aquí, o con parejas, uno de los temas que he investigado es la comunicación de las parejas en la distancia. A mí me parece que si la pareja estaba mal, la migración frecuentemente viene a romperla, viene a darle en la torre. No siempre, dije frecuentemente, pero no siempre, porque he encontrado también parejas donde la migración tiene el efecto contrario. Justamente la ausencia, en algunos casos, el sentimiento de culpa del marido, por ejemplo, si se fue a Estados Unidos, de haber dejado a la familia, de haber dejado a la mujer y a los hijos, hace que tratan de comunicarse más, por lo menos por teléfono, y de eso vamos a hablar también un poco después. Y en esta comunicación, poco a poco la pareja se va recomponiendo. Conozco, desde luego, seguramente Alejandra también, y por el trabajo que ha hecho, tú también por el trabajo de campo que has hecho en Michoacán sobre migrantes y migraciones. Seguramente han oído o se han encontrado con parejas que, aun cuando estén bien avenidas, al momento de la migración, la ausencia del cónyuge en los Estados Unidos durante mucho tiempo, años incluso sin volver a México, hace que no haya un rompimiento, haya un enfriamiento de la relación, pero soportable, donde ninguno de los dos cree que están rompiendo, pero cuando viene a México, cuando está en su casa en Michoacán, los dos se sienten como extraños, principalmente la mujer, ¿no? Y dice, como en la misma cama con este hombre que tenía 15 años sin verlo, me siento rara. Esa rareza, ese sentirse rara, ha desembocado, no siempre, pero ha desembocado en la ruptura de la pareja. Pero en la mayoría de los casos implica un proceso de relacionarse entre los dos. Y he escuchado, por ejemplo, testimonios de mujeres que nos han dicho, tiene que volver a conquistarme, tiene que volver a ser como cuando empezamos de novios, porque así de buenas a primeras, pues no. Entonces, el punto es este: la migración no es algo que hace cosas, por ejemplo, que produce rompimientos de pareja u otras cosas. Por ejemplo, no produce cambios en la inscripción religiosa, o no tienen efectos directamente sobre la cultura, por ejemplo, ¿no? Sobre el consumo de drogas, pero sí es una variable que interviene en esos procesos sociales. Es una variable que a veces es muy importante. Es una variable que a veces es la más importante cuando tratamos de explicar un acontecimiento, un fenómeno social. Pero a veces no. Generalmente es una variable más que interviene en todo ese proceso. Entonces,
¿Tiene que ver las migraciones con el amor? Desde luego que sí. Tú decías, tiene que ver mucho y a veces tiene que ver todo. Y sí, yo estoy de acuerdo. La migración interviene en este proceso y en todos los procesos de los que también habló Alejandra, en la ruptura de parejas, en la formación de nuevas parejas, en la recomposición de las parejas, con la recomposición, digamos, de uno de los miembros de la pareja con otras parejas amorosas. Algo de lo que muchos se ha hablado es del aumento de las oportunidades para ser infiel, y que eso lleva a la disolución de las uniones y de las parejas. Ahí la palabra clave que yo he aprendido después de muchos años de hacer investigación de migraciones es que depende, ¿no? Sí, hay más oportunidades porque el hombre está solo en Estados Unidos, porque hay, lo voy a poner entrecomillado, para que no se me alebreste, Alejandra, tentaciones, ¿no? Y hay más oportunidades, digamos, ¿no? De tener o bien otra pareja más o menos estable en los Estados Unidos, o bien de ser infiel, básicamente. Y lo mismo para las mujeres que se quedan en México. En menor medida, porque, vamos a hablar más adelantito, hay sistemas de vigilancia y de control para las mujeres que se quedan. Entonces, sí, es un tema interesante, importante, académicamente también relevante, y pues qué bueno que decidieron tocarlo en esta sesión. Cambio. Y justo ahorita esto que va señalando, Gustavo, pues tanto lo que señalaron ahorita Alejandra y tú resulta muy importantes, y creo que también van dando cierta orientación para quienes están interesados e interesadas en el tema. En ese sentido, ahorita lo han señalado, pero ¿en dónde ustedes, de acorde a sus hallazgos, centrarían que se dan las tensiones que se viven en las parejas de migrantes? Alejandra. Muchas gracias. Pues yo creo que el doctor Gustavo justo contextualizó un poco o dio habló más finamente de todas las complejidades que se viven dentro de una relación de pareja en la migración. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tensiones que se viven, pues tendríamos que hablar de primero de que pues una relación de pareja está constituida por proyectos individuales y por condiciones individuales, introyectos, etcétera, que se tienen, por ejemplo, sobre el amor y sobre el romance y sobre la intimidad, sobre los factores que son indispensables que debe de tener una pareja para que funcione, ¿no? Y también tiene que ver con proyectos que se van gestando y que se logran en común con la pareja, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las tensiones que se generan dentro de la migración, podemos pensar en un sinfín de condiciones, ¿no? Cuando una pareja migra, por ejemplo, dos connacionales se van a vivir a otro país, estamos hablando de condiciones que los dos se enfrentan a la par, ¿no? O sea, entonces ahí se tiene que poner en juego, pues, de nuevo, la reconfiguración de los roles, la gestión de la toma de decisiones se tiene que replantear porque se enfrentan ante condiciones como no saber el idioma. Entonces ahí tienen que ponerse de acuerdo para ver quién va a salir a comprar los víveres o, por ejemplo, quién va a trabajar. Y esto genera retos muy importantes, que si bien no genera empatía hacia el otro y no genera un sentido de solidaridad hacia tu compañero, lo que va a generar es el rompimiento o el quiebre de algunos
recursos que son muy importantes que se den dentro de la pareja. No sé si me sacó. ¿No? ¿Sigo? Bueno, sí. Entonces, de algunos de los factores que son muy importantes que se den dentro de la pareja, como la confianza, el apoyo, el sentir la cercanía del otro, pero también las experiencias de migrantes que han ido ellos solos hablan de cómo logran consolidar y fortalecer el vínculo afectivo estando solos en otro lugar, ya que tienen que compartir con esa persona pues todo, ¿no? Y entonces eso genera que el vínculo se fortalezca de manera muy, muy significativa. Otro de las tensiones o de los retos de los que hablan mucho las parejas son pues las cuestiones económicas. Lo vemos en las parejas en las que un miembro es el que migra y la otra persona permanece acá en México, y todo lo que genera el llegar a acuerdos de la economía de la familia, ¿no? Y de lo que se tiene que involucrar para poder llegar a acuerdos, ¿no? En torno a la administración de la casa, en torno a quien asume la decisión de los hijos, etcétera, ¿no? O también lo podemos ver en parejas que estando por ejemplo, en Estados Unidos se conocen y hacen una relación y son multiculturalidad, pues sí, son culturas distintas interactuando. Entonces ahí los retos son distintos porque tienen que entender, aparte de la cultura donde decidieron migrar, tienen que entender las propias culturas de cada uno de ellos, y a veces esos entendimientos van a generar muchas tensiones que van a lo mejor retroalimentar positivamente o también van a generar conflicto en estas relaciones. Como decía el doctor Gustavo, el contexto migratorio simplemente es la variable, que es un fenómeno bastante significativo en donde las emociones son muy intensas y muy fuertes, que están en continuo círculo dentro de la dinámica de la relación de pareja, ¿no? Da tonalidades y tiene múltiples aristas que son importantes de observar cuando una pareja está en un contexto de migración, tanto para la que se queda y migra la pareja, tanto para las que migran juntas, o etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la atención es muy latente. Yo hice mi tesis de licenciatura en sexualidad y emociones de las mujeres esposas de migrantes, y por ejemplo ahí veíamos cómo había una tensión muy fuerte de sensaciones agridulces constante entre si el envío de la remesa era una condición positiva para su relación, pero la ausencia era del abandono y de la espera era hasta a veces generaba condiciones asintomáticas para ellas, generaba pues enfermedades, ¿no? Como depresión, estrés, colitis, etcétera, por todo lo que queda a cargo de las mujeres que están acá en México, ¿no? Y bueno, yo creo que hablé un poco de algunas de las tensiones y pues le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, maestra Alejandra. Antes de darle la palabra a Gustavo, quiero comentar a quienes nos están siguiendo en redes sociales, pueden ir haciendo los comentarios, pueden ir colocando sus preguntas desde ya, desde el momento en que les surja, aquí en la página de Facebook, y también quienes nos están escuchando en la página de Facebook del Observatorio Regional de las Migraciones, pues también allá pueden hacer sus comentarios, que estamos dando seguimiento a lo que ocurre también en esa página. Entonces, ahora sí, Gustavo. Pues ya me dejó poco que decir, Alejandra, y ese poco lo resumo en esto. Tú preguntas, ¿en dónde se dan las tensiones? Yo digo, principalísimamente en las emociones. Las emociones para yo que soy sociólogo, por ejemplo, que no las había trabajado antes, que ni siquiera formaron parte de una embarradita teórica o conceptual en mi formación, ni en la licenciatura, ni en el doctorado, resultan un reto, y por lo tanto en algo también muy, muy interesante.
Y de esto me di cuenta una vez, ya hace años, hace unos 15 años quizá, donde en una entrevista, preguntándole a unas señoras, eh, a dos con los que estaba platicando en un pueblo aquí en Michoacán, que se llama Gómez Farías, en el municipio de Tangancícuaro, preguntándoles sobre sus maridos en los Estados Unidos, a una pregunté así: ¿desde cuándo no hablan desde cuándo no les habla tu marido? ¿Desde cuándo no te habla? Y me dijo: híjole, maestro, y se soltó llorando. Ah, chihuahua, dije yo, pues nomás le estoy preguntando desde cuándo no le habla, no le estoy preguntando, pero no, las emociones estaban allí a flor de piel y cualquier cosita seguramente lo hubiera detonado. A partir de entonces, pues me empecé a interesar sobre el papel que tenían las emociones en las migraciones y el grado de tensión que metía la migración en la emocionalidad de las parejas. Una parte de esta tensión en la emocionalidad tiene que ver con la forma en que se comunican. Esto no aplica, es decir, aplica no solamente para las migraciones, sino en general para las relaciones de pareja, ¿no? Pero yo lo estaba viendo con parejas de migrantes, entonces le seguí por ahí. Una vez me encontré a una persona en un pueblo más o menos chico de Iowa, muy cerca de la capital, de Des Moines. Me encontré a alguien que trabajaba en una empacadora de pollos. Y casualmente había entrevistado yo a su esposa. Me enteré que era su esposa ya que estaba hablando con él. Y entonces empecé a atar cabos, ya le pregunté directamente y sí, con una mujer con su esposa con la que yo había hablado como un año y medio antes a raíz de unas entrevistas que había hecho con sus hijos. Y la señora, y bueno, ya empecé a preguntarle cosas y me acordé que esta señora me había dicho que cuando le pregunté sobre la relación, cómo estaba, a pesar de la distancia, que el marido tenía como 5 años en Estados Unidos, y me dijo que, contrario a lo que se decía, a ella le había hecho bien, porque el marido le hablaba seguido por teléfono y se preocupaba por los niños, se preocupaba por ver cómo estaban, por darles consejos, y decía, cosa que no hacía cuando estaba aquí. ¿No? Cuando estaba aquí, pues ni les hacía caso a los muchachos, ¿no? Iban mal en la escuela y él ni se metía, todo me lo dejaba a mí. Y pues conmigo, pues sí, teníamos una buena relación, pero no súper buena, ni nos comunicábamos como ahora que se fue. En estos 5 años en los que ya había estado en los Estados Unidos. Entonces le pregunté al marido sobre eso. No directamente lo que me ha dicho la mujer, sino, oye, tú cuando le hablas, ¿cuántas veces le hablas? Todo eso, ¿y por qué le hablas? Sí me dijo que eran frecuentes las llamadas. Cuando le preguntaba a la pregunta de por qué llamaba cada semana, se sentía como obligado a llamar, y si no hablaba se sentía un poco raro el fin de semana. Y por qué no fallaba en mandar el dinero, porque no ahorraba más él acá, porque no ahorraba más él en Estados Unidos y se lo mandaba a su mujer. Después de aplicar la técnica antropológica que conocemos aquí entre nos, ¿no? Le digo, a ver, aquí entre nos, ¿por qué le estás hablando? Resultó que en el fondo había un sentimiento de culpa porque él andaba quedando bien, según sus palabras, con otra mujer en Estados Unidos. Entonces sentía culpable
y hablaba y le decías, sí, efectivamente, me lo dijo después, hablaba con sus hijos, les daba consejos, les preguntaba cómo iban en la escuela, les decía que se portaran bien, que ayudaran a su mamá, y con la mujer hablaba y así, bueno, lo voy a decir, y hasta tenían charlas, ¿cómo lo dijera? Candentes por el teléfono, ¿no? Lo que pensaba yo con esto, la reflexión que hacía a partir de esto, es cómo al menos en la pareja, la tensión emocional que habían estado viviendo cuando estaban aquí, juntos en México, y que se transformó en otro tipo de tensión cuando el marido estaba en los Estados Unidos, aparentemente se resolvía a partir de una comunicación en la cual los dos estaban de acuerdo en algo, pero a partir de sus propios objetivos diferentes. No, la mujer oía, la esposa acá oía lo que quería oír, ¿no? Y el hombre ya decía lo que creía que tenía que decir. Entonces, un mismo evento, las llamadas por teléfono frecuentes o recurrentes, eran interpretadas o tenían objetivos diferentes. ¿Cómo se resolvió esa tensión cuando él regresó a los 5 años? No sé, no supe ya después, ¿no? Entonces, ¿en dónde se dan principalmente las tensiones cuando hay un evento de migración en la pareja? En emocionalidad de las propias parejas, porque incluso como lo que decía ahorita Alejandra, en el envío de las remesas hay también, yo no sé si vas a hacer una pregunta sobre eso, pero en el envío de las remesas hay también una emocionalidad, y hay también una intencionalidad, y hay también una probablemente percepciones diferentes en la pareja sobre las remesas que llegan. Bueno, yo creo que lo dejo aquí ahorita. Quiero decir un par de cosas, pero probablemente haya preguntas, entonces lo dejo. Sí, bueno, sí, hay preguntas, están llegando incluso por parte de quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Les comento que vamos a atender esas preguntas después de ahorita un par de intervenciones más. Vamos a esos cuestionamientos que tienen. Justo en esto último que señalaban tanto la maestra Alejandra como el doctor Gustavo, parte de ese ir al norte lo hemos vinculado con la búsqueda de mejores oportunidades y no podemos separar eso de las remesas, que ya lo decía Andrés Calamaro, no se puede vivir del amor. En ese sentido, quisiera preguntarles, ¿se convierten las remesas en un vehículo afectivo en las parejas conformadas por migrantes? ¿Seguimos en el mismo orden o quieren que le cambiemos ahora? ¿Inicias Gustavo, después Alejandra o continuamos igual? Dale pues, Ale, ya te veo como que estás ya ahí lista. A ver, pues, muchas gracias. Bueno, yo pensaba justo de qué forma las remesas o si las remesas se convierten en un vehículo afectivo. Bueno, pues en el contexto de la migración sabemos que la remesa es uno de los principales elementos para el país de origen, para la familia, ya que mejora las condiciones, también porque, bueno, si pensamos en el estudio de las migraciones, las remesas es como de lo que tradicionalmente se ha estudiado más, ¿no? Pero bueno, también es uno de los principales factores que se hablan entre la pareja, ya que es una de las condiciones que se tienen que comprometer al momento de tomar la decisión de migrar.
Y esto porque, bueno, cuando las personas migran, por lo regular, bueno, las personas que tienen una pareja, cuando migran, se ve la migración como un proyecto en conjunto y se tiene que hablar de las expectativas que se tienen en torno a la migración o cuáles son las metas que se quieren cumplir cuando una persona migra, ¿no? Pero también se tiene que cuando una relación afectiva de pareja comienza, se crean una serie de ideas imaginarios alrededor de cómo va a ser esa pareja, si se quieren casar, si quieren formar una familia, si están dispuestos a comprometerse con el bienestar de la pareja y de la familia, y todo esto recae o tiene como base, pues, en mandar dinero, ¿no? Pero este enviar dinero, sin duda, conlleva una serie de consignas subjetivas para las parejas. Y bueno, también tenemos que entender que dentro de estas consignas se involucra cuestiones emocionales como el compromiso. Y ese compromiso tiene que ver con mejorar el bienestar, con construir un patrimonio, con tener mejor oportunidades de vida y consolidar un proyecto a largo plazo que mantenga la relación. Porque si nosotros lo pensamos, el simple envío de remesas remite a la permanencia de vínculos y de relaciones entre el migrante con sus familias y con sus lugares de origen. Esto permite también que el migrante tenga proyectos dentro de la familia y dentro de su comunidad, implica la posibilidad de un retorno, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todos estos elementos que se van conjugando en el envío de las remesas, también pensamos que el dinero en la migración es una forma de generar bienestar. Esto posiciona a la persona que permanece en la comunidad de origen en un lugar muy específico, porque es la que va a estar a cargo de administrar los bienes y del mantenimiento de los lazos de parentesco, ¿no? Y esto sin duda también permite que se mantenga y se fortalezca el vínculo amoroso, ya que se genera una sensación de respiro ante la espera y el abandono a través del compromiso cumplido cada tanto del envío de la remesa. La confianza de que el migrante mantiene subjetivamente el afecto por la pareja y la familia a través de las demostraciones de afecto, de interés y de querer que el otro esté bien, así como le permite, como ya lo había mencionado, tener esperanza al existir un proyecto a futuro que se comienza a construir y con esto, como ya lo dije, de manera tener la esperanza del retorno, ¿no? Aunque implique una espera de muchísimos años, ¿no? Mientras haya un constante en el envío de la remesa, se siguen manteniendo estas esperanzas y se sigue sopesando la ausencia, ¿no? Algunos estudios hablan de lo que puede aportar la remesa y mencionan algunos ejemplos muy interesantes de cómo subjetivamente va a recaer emocionalmente también en la formación o conformación de ciertos recursos, como el permitirle a la mujer, ante la ausencia de la pareja, una posibilidad de empoderarse, de cuestionarse los roles tradicionales de género, de desafiar la autoridad patriarcal y participar en la toma de decisiones dentro de la pareja, que en comunidades en donde tradicionalmente la mujer se quedaba en la comunidad de origen, se veía que el control se ejercía a lo mejor ya no por el esposo, pero sí por la familia o la suegra que se quedaba a cargo de vigilar a la mujer, ¿no? También no podemos negar que se ha observado que el envío de remesas también genera dinámicas lastimosas y violentas a través del ejercicio de poder del que las envía. Con esto quiero decir que hablamos de control sobre cómo y de qué manera se imponen formas para gastarse el dinero, ¿no? O sea, se condicionan las formas, o también vemos muchas formas de castigo aplicados a la pareja, mandando poco dinero a la pareja, ¿no?
También podemos ver mecanismos de control cuando deciden enviar o no enviar dinero para que la pareja y la familia vaya de vacaciones o asista a alguna fiesta o etcétera, ¿no? Y por último, lo que más refleja un vínculo o no es que si se deja de enviar el dinero, en la mayoría de las ocasiones se rompe con el vínculo amoroso, porque esto rompe la confianza y el compromiso del proyecto de la migración que se tenía, así como de las lealtades subjetivas no cumplidas ante el cumplimiento afectivo de que el otro esté bien y se sienta acompañado. Bueno, esa es como la manera en la que yo entiendo cómo la remesa se convierte en un vínculo afectivo dentro de las relaciones de pareja en la migración. Muchas gracias, Ale. Gustavo, vamos contigo. Tanto en la parte positiva como en la parte no tan bonita que plantea de las remesas. Porque sí, yo creo que las remesas son una expresión del cuidado que el migrante tiene por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus padres que han quedado acá. Y si es así, pues somos un país muy amoroso. 40,000 millones de expresiones amorosas tuvimos el año pasado, según los datos que dieron ayer o antier, ayer, el Banco de México, ¿no? Que 40,000 millones de dólares de remesas entraron al país el año pasado. Por cierto, Michoacán ya no es el estado que recibe más remesas, ahora es Jalisco. Entonces sí, el envío de dinero, de dólares, que llamamos remesas, son una expresión del compromiso, pero también son del compromiso y del cariño y del cuidado que se tiene por las familias, porque la mayor parte de esas, todas, los 40,000 millones son catalogadas por el Banco de México como remesas familiares, ¿no? Se supone que un familiar se le envía a un familiar en México. Entonces son pues esa expresión de la solidaridad, del cariño, porque no sé si ustedes se acuerdan, alguna vez a principios del año pasado, cuando vimos que estaban aumentando las remesas, yo hablaba de que ese aumento de remesas no iba a ser no iba a ser continuado en el año, ¿no? Que por la pandemia, por la crisis económica vinculada con la pandemia, la pérdida de empleos, la contracción de los mercados laborales en los Estados Unidos, eso iba a hacer que la gente dejara de mandar tanto dinero. Pero fue exactamente lo contrario. Nunca había habido esta cantidad de remesas, ¿no? Aumentaron, de hecho, del año pasado a 11%, algo así. ¿Cómo explica uno entonces eso? ¿Cómo explica uno ese aumento tan considerable de las remesas en una época de contracción económica? Pues principalmente por los vínculos de cariño para con la familia, de cariño y de compromiso con el bienestar de las familias acá en México. Porque incluso en algunas entrevistas que pudimos hacer este año, encontramos con que gente que había perdido su trabajo en los Estados Unidos, pero que había recibido el alivio económico que les dio el gobierno de los Estados Unidos a buena parte de los migrantes, una parte de ese dinero que recibieron lo mandaron a México en forma de remesas. Entonces sí, yo creo que sí, es una expresión del cariño, pero también, como decía Ale, hay una parte no tan glamorosa de las remesas. Por ejemplo, ella citaba estudios que han analizado cómo las remesas han
han provocado, han fomentado el empoderamiento de mujeres y de algunos grupos de mujeres. Pero, bueno, ya también lo decía, las remesas también son una fuente de estrés y posibilitan el control a la distancia de las propias mujeres acá. Yo me acuerdo de una señora en un pueblo que se llama El Colesio, cerca de Cuandureo, que me decía cómo que le mandara dinero al marido la ponía nerviosa. Y era eso, porque estábamos trabajando en un taller sobre estrés con mujeres que se quedan, cuyo marido estaba en Estados Unidos en ese momento, y él identificaba recibir el dinero como una fuente de estrés, porque decía, me manda, por ejemplo, dinero para que ponga mosaico en la cocina, ¿no? Y decía, y me manda a decir, y pones del mosaico que vimos en la tienda de Enca Reinaldo, de aquel amarillito que vimos. Entonces ella decía, ¿cuál amarillito? Fui a la tienda y había 20 amarillos. Y si lo pongo, y lo pongo mal, pongo el que no le gustó, y viene y lo ve, pues me va a reclamar. Te dije que él, ¿no? Entonces yo decía, híjole, ¿cómo estas decisiones que pueden ser vistas como empoderamiento de la mujer, porque ella va, recibe el dinero, va a la tienda, compra, contrata al mosaiquero ¿no? y recibe y tiene una cocina bonita, limpia, agradable para ella? ¿Cómo eso se puede convertir en una fuente de estrés, de malestar? Y con esto, como decía también Alejandra, en una fuente de problemas físicos, psíquico-emocionales, ¿no? Porque buena parte de las mujeres con las que trabajamos en el colegio, por ejemplo, somatizaban ese estrés, ¿no? Somatizaban, quiere decir, ¿qué les dolía acá? ¿Qué les dolía allá? Y que podían ser aliviados con, por ejemplo, con platicar con nosotros que estábamos haciendo una entrevista y ellas simplemente nombraban lo que les estaba pasando y eso, nos decían después, me dio un descanso, me dio un respiro, solamente con hacer eso. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que hay muchos lugares donde salta la liebre de la migración cuando menos lo esperábamos, ¿no? Y en este caso, las emociones y las remesas, que uno podría decir, migración, remesas, emociones, pues qué loco puede relacionarlas. Bueno, pues hay locos, como estamos aquí tres, que nos interesa ese tipo de relaciones. Bueno, uno. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ahora, justo ahorita tocabas un tema. Alejandra también por ahí lo señalaba. Esta cuestión que también tiene que ver con los controles que se generan. De pronto, las remesas, sí, como una cuestión de apoyo, como, digamos, una cuestión de amor, como bien señalaba Gustavo, amoroso que es ahorita Jalisco, amoroso que también es Michoacán. Pero vemos que también pueden tener una función de control. Ahora, en ese sentido, con el uso intensivo de las redes sociales digitales y estas usadas desde dispositivos inteligentes, hemos dado cuenta de lo accesible que son. Esto ha marcado, sí, una presencia importante de migrantes en las comunidades donde ya no se necesita el teléfono que de pronto la caseta, fulanito le habla, menganito, ya se iban a buscarlo, ya llegaban, pues ahora con los celulares ya es mucho más rápido encontrar a la persona, no esperar todo ese tiempo, saber en qué momento están, con un WhatsApp,
con un mensaje, video, en Facebook, eso ha cambiado de manera importante y ha generado una presencia desde la lejanía y una comunicación mucho más rápida. Por ahí decían en el transnacionalismo, a un clic de distancia. En ese sentido, las redes sociales y el uso de estos dispositivos digitales han resignificado, han impactado en las nociones, en las relaciones de pareja, tanto en las nociones de tiempo, de distancia, de amores, de relaciones, pero también de control al interior de las comunidades y de las relaciones de pareja. Eh, no sé cómo lo ven ustedes. Iniciamos ahora con Gustavo, luego vamos contigo, Ale. Cambiar un poco la dinámica. Vamos, Gustavo. Sí, sí. Las redes sociales, los dispositivos inteligentes, los teléfonos inteligentes, las videocámaras, las tecnologías digitales como la que estamos usando en este momento han resignificado toda la sociedad, todos los aspectos culturales, relacionales, emocionales, visuales, ideológicos de la sociedad en general, en todas partes. Y obviamente la migración, los migrantes, no escapa a eso. Quizá incluso fueron, en el caso de México, de los primeros, los pioneros, los que estuvieron desde el inicio utilizando estas redes sociales para hacer avanzar sus propios intereses. Tú hablabas del transnacionalismo ahorita, ¿no? Para los que están escuchando, los que nos hacen el favor de estarnos siguiendo ahorita y que no son académicos, probablemente les suene así como esotérico eso de transnacionalismo. El transnacionalismo no es más que una perspectiva de análisis que tenemos o que surgió en las ciencias sociales para tratar de conjugar, para tratar de entender acciones sociales que estaban en la sociedad, pues, y que en el caso de los migrantes implicaba una vida en un espacio social donde las fronteras eran casi irrelevantes, porque precisamente los medios de comunicación pudieron hacer que muy fácilmente una persona en Michoacán, en un rancho de Michoacán, supiera cómo se estaba moviendo el mercado de trabajo en Kansas City o en Atlanta o en Chicago, y que se desocupaba una plaza, por ejemplo, podían saberlo mucho más rápidamente aquí, en el rancho de Michoacán, que en la propia comunidad de Chicago, por ejemplo, sencillamente porque el mayordomo de la cuadrilla donde se había desocupado ese puesto era de un pueblo aquí en Michoacán. Entonces lo primero que hacía era hablarle a sus parientes: oye, hay chamba, ¿no? Casos como el de personas que eran presidentes de un club de oriundos en Los Ángeles y que se venían, tomaban un vuelo a medianoche del viernes, estaban acá, supervisaban la obra que estaban haciendo con el 3x1 y se regresaba el domingo a trabajar para estar presente el lunes temprano en su trabajo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no eran posibles antes. Y eso es lo que quisimos explicar desde las ciencias sociales con el transnacionalismo. Muy esquemáticamente puesto. Entonces, los dispositivos inteligentes, las tecnologías digitales, posibilitaron ese acercamiento, esa presencia, como dice un colega antropólogo en la Universidad de Nueva York, posibilitó la presencia en la ausencia. ¿Por qué? Porque los ausentes, decía él,
Los ausentes siempre están presentes. Y en esa posibilidad de presencia, obviamente también están en el mismo tenor, pues las parejas, ¿no? El ejemplo que yo les daba de esta pareja que estaba aquí en Michoacán y la otra y su pareja que estaba en Iowa, no hubiera sido posible sin los teléfonos inteligentes, ¿no? Porque estas cosas no se podían decir en la caseta del pueblo, ¿no? Porque no sé si se acuerdan antes, pues hablaba la gente, o bien mandaba una carta, o bien hablaba a la caseta, ¿no? Y decía, a ver, a las 7 de la noche del domingo te voy a hablar para que estés en la caseta, ¿no? Este tipo de intimidad solo puede darse, ahora sí que en la intimidad de la recámara, no en otra parte. Entonces sí, los dispositivos inteligentes vinieron a revolucionar los afectos, yo creo que sí, pero también lo contrario, posibilitaron las tensiones, los desacuerdos, las malas interpretaciones, y esto pues como en toda relación, pues implica o bien un fortalecimiento, un reacomodo o arreglos dentro de la pareja, o en muchos casos, pues el rompimiento. Bueno, ahorita le dejo para ver qué dice Ale. Sale, Gustavo, muchas gracias. Ahora sí, Ale, tu turno. Pues ya comentó, yo creo que muchas cosas importantes, doctor. Yo creo que cuando me hiciste esta pregunta, Ariel, pensé inevitablemente en mi abuela, en las anécdotas que nos contaba ella, porque ella era de Jaripo, Michoacán, un pueblo fantasma de aquí, migrante. Un saludo para todos nuestros connacionales de allá. Y ella era de las pocas que sabía escribir y leer, entonces nos contaba que cuando llegaban las cartas de los migrantes, a veces lo que decía la carta era: María, ya no te quiero, ya no te voy a mandar dinero, vete olvidando y ahí te encargas de los chiquillos, ¿no? Y mi abuela les leía que todo está muy bien, que por acá todo va excelente, no te preocupes, te sigo queriendo igual y no sé qué, ¿no? Y luego yo contestaba también así, les daba la respuesta que ella quería, ¿no? De la respuesta a las cartas de los migrantes, ¿no? Entonces me quedo pensando cómo ha evolucionado este tema, pues ahora la inmediatez y el acceso y la inmediatez que tenemos, a la otra persona a través de los medios de comunicación, sin duda ha generado un cambio social y un cambio cognitivo, un cambio en el tiempo por la rapidez también que nos juegan las emociones, ¿no? Ahora todo lo podemos vivir en un segundo, o sea, un te amo te llega inmediatamente, un ya no te quiero te llega inmediatamente, ¿no? Entonces puede ser una revoltura de emociones y una elevación de sensaciones a 1000 por hora, ¿no? Entonces yo creo que esto se amplió ahora a todos los escenarios, no solamente dentro del escenario de la migración, que antes era como uno de los temas más importantes para generar vínculo en las parejas, y ahora pues trasciende ya a otros escenarios y otros espacios como nuestras mismas relaciones, ¿no? Y este contexto de pandemia que estamos viviendo, que sin duda invade intimidades, rompe relaciones, genera tensiones muy fuertes, también a través del control que se ejerce de estarte mirando constantemente y estarte diciendo dónde estás y a qué te dedicas, a qué va el día, me dijiste que estabas aquí y estabas acá. O sea, yo como psicoterapeuta también puedo decir que si antes estos medios de comunicación potencializaron el inicio, por ejemplo, del WhatsApp, los conflictos dentro de una relación, ahora pues es mucho más, ¿no? Y entonces si hay una connotación de tiempo, sí,
que permite a lo mejor dejar de extrañar un poco y calma la ausencia y da esperanza, porque también platicas y ves al que tienes enfrente, claro que también, o sea, estos medios de comunicación también permiten acercarte a tus seres queridos y a las personas que amas. En las relaciones de pareja también, y como lo decían por ahí también, hace también las ausencias más largas, ¿no? Ahora intentan compensar el tiempo que pasas enfrente de una pantalla, y eso genera que tu necesidad de convivencia y tu necesidad de retorno se vaya alargando, porque de cierta manera, pues esta realidad nueva permite que vayas postergando más y más y más el regreso a casa, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales han transformado la manera en que nos relacionamos, también dentro de la migración. Yo creo que la cuestión del tiempo ahora es inmediata, ¿no? El acceso a la información, el acceso a los espacios íntimos está de cierta manera hasta desbordando nuestra percepción y nuestra realidad de lo que antes vivíamos a lo que ahora estamos enfrentando, porque pues ya todo es dentro de nuestro espacio o nuestro hogar. Ahora dicen que le abrimos la puerta a las personas tanto para amarnos también como para violentarnos en espacios muy íntimos, como nuestro cuarto, nuestro comedor, nuestra sala, ¿no? Y no está alejado de los contextos de migración, ¿no? Entonces yo creo que sí es un mecanismo tanto para promover como para controlar y para lastimar también, en nombre del afecto y en nombre del amor, las relaciones de pareja, ¿no? Y bueno, esa sería mi respuesta. No sé qué piensa el doctor. Pues muchas gracias. Sí, mande. No te pregunté, entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque ya divagamos, Alejandra, ya mucho. No, lo fueron centrando, justo lo centraron no se divagó. Lo que pasa es que también es un tema bastante amplio, la parte de las redes sociales, cómo las redes sociales resignificaron la noción de tiempo, de distancia, de amores, de la propia relación de parejas, y también vinieron a ejercer una presión digamos, de control también dentro de las relaciones. Entonces, pues sí, se centraron en algunos de esos puntos, pero creo que así como decir divagar y decir mucho y nada, pues no fue así. Lo centraron y lo colocaron dentro de Entonces, no sé si ahorita tenemos algunas preguntas por parte de la audiencia. No sé si pasamos a las preguntas o ustedes quieren agregar algo, aunque después, al finalizar, por lo regular lo que hacemos es agregar algo que ustedes hayan visto que quedara pendiente en la sesión. Entonces, ¿les parece si pasamos entonces a las preguntas que ya tenemos por acá? Vale. Sí. Pues de entrada, pues como estamos viendo, es un tema que da para muchos temas, que da para seguir pues deshilando, para ir perfilando sobre temas muy específicos, pero pues bueno, se nos está yendo el tiempo. Una de las cuestiones que, bueno, les saludan desde Brasil, es importante, la GIS, desde allá nos están viendo, le enviamos saludos. Por aquí tenemos tres preguntas. Juramuti Velázquez Morales dice que como psicólogo en la meseta purépecha ve el problema de las enfermedades de transmisión sexual de hombres migrantes. Y creo que eso también es un tema que resulta bastante importante, que por ahí lo estuvo mencionando Gustavo, y ahorita comentan algo al respecto. Vamos a otro comentario, Patricia Huerta, ella dice, ¿podrían comentar un poco más de los mecanismos de control para las infidelidades de las mujeres migrantes? Y por último, colega, amigo Pedro Fernández, por ahí señala, te manda saludos, Gustavo, él por ahí señala que el aumento en la escolaridad promedio
y recursos psicológicos con los que cuentan con que cuentan los actuales migrantes en relación a generaciones anteriores han disminuido el índice de infidelidad y o rompimiento de las relaciones de pareja. Eso lo hace como pregunta, si tendría que ver como algo en ese sentido. Entonces, pues si pueden empezar, no sé, vas Alejandra. Bueno, pues respecto a las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, entendemos que la migración internacional es uno de los principales vehículos, ¿no? Para que estos temas se hayan desplazado a nivel mundial. Sin duda, yo creo que también entraríamos como a hablar en un tema de política pública, entendiendo que el tema de salud en la población migrante es un tema que no se atiende. De repente vemos a los migrantes no visibilizados de la manera que nosotros quisiéramos y no entendemos sus dinámicas, cuando van, cuando vienen. Entonces, esto limita muchísimo el acceso a los servicios de salud. Entendemos que también es un tema complejo para ellos estando en Estados Unidos, ya que el acceso, si no tienen documentos, es más complejo. Entonces, sí es un tema que afecta de manera muy cercana a la comunidad migrante. No voy a dejar de mencionar que también tiene que ver con un tema de educación sexual, y eso, pues, también estaríamos hablando del acceso a la educación, ¿no? En dónde se están educando las y los migrantes, si hacen aquí los primeros años de educación, si los hacen allá, y de qué manera están entendiendo el tema de su sexualidad, ¿no? No tiene que ver específicamente con el tema de a lo mejor de la población migrante, sino que también entendemos que es un problema de salud mundial importante, pero sí quisiera resaltar que se convierte en un vehículo muy importante, que es muy necesario atenderlo, que es muy necesario educar a toda la población respecto a estos temas, porque actualmente hay un incremento en algunas infecciones de transmisión sexual de manera exponencial, ¿no? Y lo vimos en Michoacán, que hay un aumento muy importante de VIH, por ejemplo, del 2018 ahora de un 110%, ¿no? Así lo marcan las cifras. Eso es alarmante. Tendríamos que ver también si hay por ahí alguna cuestión estadística que revisar, pero bueno, sí no lo quería dejar de mencionar. Entonces, es un problema importante ¿no? Por otro lado, Ariel, no te escuché la segunda pregunta, algo así de que si podíamos abundar, perdón. Sí, la segunda pregunta era si podían comentar un poco más. Antes de pasar a comentar un poco a la otra pregunta. Sí. ¿Por qué no? Es que no estoy de acuerdo con Ale. Yo tampoco, pero soy moderador. No, no es cierto. Bueno, sí, Gustavo, si quieres ahorita. No, no es cierto. Comenta comentar un poco respecto a eso, y ahorita vamos a la segunda, después a la tercera y ya tenemos una cuarta. ¿Les parece? Sí, yo estoy de acuerdo en que es un tema muy importante, pero a mí me parece que no hay suficientes datos como para hacer una relación de causa-efecto, porque si bien a nivel global efectivamente hay una preocupación por el traspaso de enfermedades de las fronteras a partir de la migración. Pienso, por ejemplo, en la tuberculosis en Estados Unidos, que ahí hay un tema que lo relaciona con la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Por el otro lado, por el lado de las enfermedades de transmisión sexual, me parece que lo que tenemos son referentes empíricos, pero no suficientes como para determinar causalidades. Por ejemplo, hace tiempo, investigando la cuestión del VIH entre migrantes en el pueblo de Tangancícuaro, encontramos que sí, efectivamente, había
Ahorita no tengo los datos exactos, pero porque ya hace ya unos 20 años esto, 15. Pero de 10 personas que estaban infectadas o que habían sido infectadas con VIH, alrededor de 6 eran migrantes, 60%. ¿no? Entonces uno podría decir, chis, aquí hay una relación interesante, ¿no? Pero viendo ya a fondo, haciendo entrevistas a profundidad de todo esto y tratando de encontrar dónde era más probable, porque no se sabe bien a bien dónde se infectaron, dónde era más probable que se hubieran infectado, pues había sido, al parecer, porque digo, de esto no nunca es 100% de certeza, lo más probable es que no hubiera sido en Estados Unidos sino en relaciones con prostitutas en otras partes. Por ejemplo, 2 de ellos, uno creía que había sido en Acapulco, otro creía que había sido en Guadalajara, otro creía que había sido en Tijuana, ¿no? Entonces, pues sí, como en Tangancícuaro el 60% de la población económicamente activa es migrante, las probabilidades de encontrar a una persona que haya sido migrante y que también tuviera VIH, pues también son más altas. No quiero decir que no exista. Yo creo que sí hay alguna relación entre migración y enfermedades de transmisión sexual. Pero es un tema todavía de investigación para el cual tenemos muy poca evidencia, tenemos poca información. Tenemos, como les digo, sí, casos, tenemos referentes empíricos que muchos de nosotros conocemos. Esto para decir simplemente que pues todavía en este, como en muchos otros temas, es más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Sí, y en ese sentido, bueno, también sí, investigarlo. No, te digo, esto de la meseta purépecha sería interesante investigarlo, porque no es la primera vez que escucho esto. Roberto, por ejemplo, nuestro colega que trabajaba en Comachuén, también me lo había dicho ya anteriormente. También alguien me lo había dicho para Cherán. Entonces, yo creo que sería muy interesante que hubiera una investigación sobre esto. Entonces, ahí en los colegas que nos están escuchando, de estudiantes o investigadores que les interese este tema, ahí es una beta muy interesante, muy importante también para hacer investigación. Sí, y un poco nada más así, de manera rápida, hace un momento cuando yo decía, bueno, yo tampoco no mucho, tiene que ver también por la parte de los hallazgos de cada quien donde realiza su trabajo. He visto, por ejemplo, en una comunidad donde estuve trabajando mucho, que de pronto sí lo vinculaban ahí, pero de pronto cuando yo decía no tanto es así, es un poco también pensándolo con lo que decíamos al inicio, de la mesa, cuando hablábamos y apuntábamos a que de pronto se le carga mucho a la migración como causal de esto, la migración como, digamos, que propaga enfermedades X, puede que sí, pero también puede que no. En los 80s, 90s se dieron estudios sobre el trabajo de VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, donde vinculaban mucho a migrantes y se dieron cuenta de que pues no era tanto por ahí. Achotegui con esta cuestión de las emociones también decía, se vinculaba que eran los migrantes, y él decía no, hay otras condiciones que sí, esto es como un catalizador, que dispara esto, pero no es tanto así. En ese sentido es donde lo comentaba, pero efectivamente el trabajo de campo, los hallazgos que cada una de nosotros tiene, pues bueno, es lo que le da para hacer esos señalamientos. Y a mí me ha tocado verlo también en comunidades donde de pronto sí hay un vínculo y sí lo señalan hasta ellos mismos ahí. Entonces, como ven, es un tema que da para bastantes puntos de vista y de manera interesante, no tanto en el sentido de decir,
lo que dijiste no es verdad, o lo que dijo Gustavo, lo que digo yo, no, son puntos, y de eso se trata, yo creo que este espacio. Vamos, la otra pregunta. Sí, yo nada más Ale. para abonar tantito rápido. Sí, yo creo que, o sea, de entrada, a lo mejor no fui muy clara, pero sí abonaría más a como estudios epidemiológicos. Obviamente, por eso yo decía que ante la no visibilización tan clara de dónde están los migrantes, cuál es su flujo, etcétera, no podemos. Entendemos que a nivel global sí hay estudios que hacen una correlación. Por ejemplo, China tiene muy claro todos estos estudios de correlación entre enfermedades infecciosas y la migración, ¿no? Por ejemplo, por eso lo decía que a nivel global no podemos estar lejanos de algunos contextos, pero sí en el caso a lo mejor de la meseta purépecha, sí yo no podría decir que la migración es la correlación directa para el contagio de enfermedades, ¿no? Y que sí es un tema de política pública y de salud en específico, porque no hay estudios epidemiológicos que avalen ni siquiera, pues, cuántos existen y si tienen o no tienen qué padecimientos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya nada más era como para cerrar la pregunta. La segunda te decía que no la había escuchado, pero... Sí, es la dos, la que habías comentado que no escuchaste, es Patricia Huerta dice, ¿podrían comentar un poco más de los mecanismos de control para las infidelidades de las mujeres migrantes? Tenemos esa y dos más. Pues si quieres la contesto Sí, adelante. yo, doctor, y la siguiente uno de los dos. Ah. Sí, mecanismos de control, pues tú eres la experta. Ok. Bueno, en los mecanismos de control en las mujeres que se quedan, las esposas de migrantes o las que se quedan acá, pues lo hemos visto, yo creo que lo pienso desde el noviazgo, ¿no? O sea, cuando una persona tiene una relación con un migrante, por ejemplo, los mecanismos, ay, me escuché doble de repente, lo que vemos es, por ejemplo, los anillos de promesa, los anillos de compromiso, los encargos o las pláticas habladas con los papás de la pareja que está acá en México, para así salvaguardar su comportamiento o restringir sus mecanismos de relaciones sociales de las prometidas acá en México. Ya cuando las personas se casan, los mecanismos de control más común es la misma sociedad, en específico la suegra o el suegro, y las familias que son las que se quedan a cargo del cuidado y del control y vigilancia de la mujer que está acá, ¿no? También sabemos que las comunidades transnacionales permiten estar en continua comunicación, y que si acá se tiene un evento social, todos en Estados Unidos saben qué pasó, exactamente a qué hora y de qué manera, casi que al día siguiente, ¿no? Y lo mismo pasa con los eventos sociales que pasan allá, ¿no? En la inmediatez ya estamos sabiendo quién está bailando con quién, o cómo va la fiesta, cómo pinta el escenario, ¿no? Y entonces son maneras en las que se controla la infidelidad. Bueno, se controla porque sabemos que no se puede ni generalizar, ni también saber a ciencia cierta. Son temas privados que luego pasan a lo público, y que justo en lo público es donde se convierten en temas ya muy lastimosos, como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande, y sí pasa, ¿no? O sea, a veces a mí me decían las esposas, no podemos hacer absolutamente nada que no salga de mi rutina, porque quién sabe quién le avisa a mi esposo y ya me está preguntando, oye, me dijeron que pasaste por acá tales horas y que ya te vieron 2 veces pasando por esa misma calle, ¿no? Y entonces, pues ya ejercen el control a través de las llamadas y a través de las amenazas de lo que puede pasar si sigues teniendo este tipo de comportamientos, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las formas que yo observé que pasaba en la comunidad donde estuve. Y también otras, a mí esta me ha tocado observarla en la comunidad donde yo estuve trabajando, formaron una página de Facebook
que se llamaba Patambarillo el Rancho, donde efectivamente desde la comunidad de acá señalaban quién andaba con quién, a quién habían deportado, y eso era una cuestión también de chisme, que el chisme también es otro tema importante, no lo alcanzamos a abordar, pero es también importante, como dentro de estas cuestiones de las relaciones. La otra pregunta, Gustavo, pregunta Pedro Fernández, dice, el aumento en la escolaridad promedio y recursos psicológicos con que cuentan los actuales migrantes en relación a generaciones anteriores, ¿han disminuido el índice de infidelidades o han incidido en la disminución del índice de infidelidades o rompimientos de las relaciones de pareja? Abre tu micrófono, no te escuchamos. Ah, ya está. Es que yo no lo cerré. Saludos, Pedro, te decía. Qué bueno que estás por aquí y que la respuesta es muy fácil para mí. No sé. No sé porque ni siquiera sé cuál es ese índice de infidelidad y de rompimiento de parejas. En los pueblos donde he andado en los últimos años, he visto más parejas separadas que hace, por ejemplo, en los últimos 3 años que en los años anteriores. Me parece que no. Me parece que no. Y además, yo creo, ¿por qué? Pues porque yo creo lo que decía con lo que iniciaba esta plática. La migración tiene que ver con todo, pero también con nada. Es decir, si la pareja se va a haber un rompimiento, pues va a haber un rompimiento, migre o no migre, ¿no? En ese sentido, más años en la escuela, ¿no? O más recursos psicoemocionales, que por cierto, en las comunidades rurales estos son más bien escasos, pues no sé si tengan una incidencia sobre estos índices. La cosa es que los migrantes, los habitantes de las comunidades rurales, no vienen de Marte, son terrenales como todos nosotros y por lo tanto sujetos a las mismas tensiones, presiones culturales, socioculturales en las que todos estamos inmersos debido a la modernización y a la globalización. Esta diseminación sin freno de un cierto tipo de cultura occidental. Entonces, si aumentan los divorcios, las separaciones en general en la sociedad, pues aumentan en estas pequeñas sociedades también. Aun cuando los migrantes crean que no pasa nada en su pueblo. Esa es una cosa que iba a decir respecto a lo de los mecanismos de control. En el imaginario del migrante, la comunidad de la que proviene sigue siendo una comunidad ideal, idílica, ¿no? Los frijoles no saben igual aquí en Chicago que en mi rancho, me han dicho muchos, ¿no? Puede que sí. Las tortillas no saben igual aquí en Los Ángeles que las que hacía mi mamá, ¿no? El aire es más puro en mi rancho. Los hombres son más machos en mi rancho. Las mujeres que no se han casado, todas son vírgenes en mi rancho, ¿no? Las mujeres son más bonitas en mi rancho y por lo tanto, cuando me case, me voy a casar con una de mi rancho, porque son más rectas, más bonitas y más hacendosas. Pero eso está en el imaginario de la gente, porque para ellos su pueblo no ha cambiado, o se lo imaginan
en términos ideales. Y por lo tanto, los mecanismos de control que tratan de imponer para que las cosas no cambien en el pueblo, en el rancho, pues son estos, ¿no? Las llamadas por teléfono, los chismes que circulan fluidamente entre un lugar y otro, el control que ejerce la suegra sobre la nuera o los cuñados sobre la cuñada, las amenazas por dejar de mandar dinero, las amenazas por no dar dinero para que se vaya al norte. Ese tipo de cosas, pues, forman, a mí me parece, parte de todo ese imaginario social respecto a las comunidades de origen, los migrantes. Ya. Tenemos otra, yo creo que con esta, de Héctor Chavarría, señala que se les están siguiendo, nos están siguiendo desde la Universidad Latina de América. Dice que los estudiantes, sus alumnos están preguntando que si los migrantes siguen enviando remesas a pesar de los engaños desde acá, en México. Y creo que esto, bueno, de alguna forma ya lo vimos un poco con los incrementos de las remesas, si se vincula a la remesa, pero ¿qué podrían señalar ustedes? Y saludos a los estudiantes, qué bueno que están poniendo atención y tomen nota de temas que pueden abordar. Pues sí, iba a mandar también saludos para los estudiantes de la UNLA, qué bueno tenerlos por acá. No entendí muy bien el contexto de la pregunta, no sé si ustedes lo entendieron muy bien, pero decía si hay una relación entre el envío de remesas con el engaño, pero no entendí engaño. Voy a contestar lo que se me vino a la mente, y como estamos hablando de infidelidades, si tiene que ver con engaño e infidelidades, no sé si por ahí va, pero yo voy a contestar eso. Yo creo que, bueno, si regresamos un poco al punto de si las remesas son un vehículo que transmiten afectos, y así como lo dijo el doctor Gustavo, que se envía amor, ¿no? A través de todo el envío de remesas, yo pensaría que es muy difícil no poner emoción en algunas cuestiones de afuera, ¿no? Y entonces el dinero siempre es una manera bueno, más bien al dinero siempre lo llenamos de emoción, siempre lo llenamos de emociones muy fuertes, como el enojo o la frustración. Entonces, si yo pienso en qué puede generar para una persona que vive infidelidad, o darse cuenta que están viviendo una infidelidad, seguramente se le va a depositar toda esa emoción al dinero, ¿no? Y entonces no sé si dejaría de enviar o no, pero a lo mejor intuitivamente les podría decir que sí va a afectar de alguna manera, ¿no? Al menos alguna temporada o etcétera. Yo no sé si tiene sentido, si iba por ahí la pregunta y no sé si contesté, pero a lo mejor también tenía que ver con alguna cuestión más política de lo que estamos viviendo acá en México, pero no sé si el doctor Gustavo quisiera contestar algo. Y bueno, me da mucho gusto tenerlos por acá. Pues tampoco entendí bien la pregunta, y también me fui con la idea de que probablemente se refería a las infidelidades, a que sí, a pesar de que se sabe que acá la mujer es infiel, el hombre sigue mandando dinero. Si esa es la pregunta, yo creo que no, depende de las circunstancias. Sí he encontrado casos así, sí me los he encontrado, no muchos, por lo menos 3 que yo me acuerde. Y solamente en un caso, porque son situaciones complicadas en las que un sociólogo, un antropólogo, pues es muy difícil que uno se meta en eso y haga ese tipo de preguntas. En un solo caso, que él me dijo que su esposa era infiel acá en México. Yo estaba platicando con él en Chicago. Él me lo dijo así
casi de la nada, estábamos hablando de otras cosas, y le pregunté eso, ¿y le sigues mandando dinero? ¿Cómo está tu relación con ella? ¿La vas a dejar o qué onda? Me dijo que la respuesta típica que dan muchos es no, por mis hijos, no lo voy a dejar por mis hijos. Y también por los hijos seguía mandando dinero, ¿no? Entonces, no podemos generalizar con estas cosas, los casos son muy diferentes. El fondo de todo eso, es decir, a mí no me importó ya después, pensando, analizando las respuestas que me dio, no me importaba en términos sociológicos que él me dijera por mis hijos sigo mandando, sino que seguía mandando, ¿no? Había allí, en términos sociológicos, un cumplimiento de su papel de proveedor, que es un rol asignado, como sabemos. Seguía cumpliendo con su rol de proveedor de la familia, independientemente de las circunstancias en las que estaba metido con su pareja. Entonces, si un estudiante de la UNLA quiere convertirlo en un proyecto de investigación para su tesis, sería muy interesante entrarle a eso. ¿No? ¿No, Ariel? Yo creo que sí, ¿no? Vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? Sí, porque como les digo yo a mis estudiantes, para ser investigador, lo único que se necesita es tener la habilidad de organizar los chismes en los pueblos, ¿no? Una vez que uno hace eso, ya puede escribir un artículo. Sí, pero yo, un poco en esta pregunta que hacían, a mí lo que me ha tocado revisar, que a lo mejor no ha sido mucho, me ha tocado ver que es mayor lo que se ha encontrado de la infidelidad del hombre en Estados Unidos que la mujer acá en México, porque de pronto la pregunta está un poco entendida o la entiendo un poco como si a pesar de las infidelidades en México, los hombres siguen enviando dinero y creo que pues no va. Incluso me ha tocado en las mismas entrevistas que he realizado de hombres que asumen la infidelidad en Estados Unidos, pero mandan dinero a México por la culpa que eso les representa. Entonces, yo creo que podríamos hasta pensar a la inversa, entre más dinero es por la culpabilidad que tienen de esa situación. Entonces, somos remeseros no por amor, sino por la culpa que puede haber ahí dentro por parte de hombres, que es lo que a mí me ha tocado ver un poco más que eso, y que también de pronto un poco como señala Pedro Fernández, por aquí comenta, y él lo pone entre paréntesis, entre comillas, y dice que esos son dichos de migrantes, hay que enviar dineros para que el Sancho trate bien a los niños. Y yo creo que en ese sentido hay veces no es tanto el Sancho, sino es pues que la persona pues está midiendo o está viendo monos con trinchetes por lo que él mismo hace en Estados Unidos. Híjole, yo ya lo hice, y si allá lo hacen, entonces hay una cuestión de sentimiento de culpa, pero que no tiene que ver con que en México o donde se queda o la mujer es la que comete las infidelidades, como un poco entendía yo la pregunta. No es así. Lo que me ha tocado revisar es todo lo contrario. Yo creo que con esta última, Eric Luna comenta, yo creo que tomamos este comentario, lo que él está señalando, dice, se entiende entonces que el amor como símbolo y vehículo, acción y acto de emociones, siendo desde la infidelidad o la fidelidad, como campo de tensión, sigue manteniendo las relaciones de parentesco y alianzas. Dice, estoy más familiarizado con la problemática de migración de Centroamérica a México, de Centroamérica a México, Estados Unidos, pero como dice el doctor Gustavo, todos somos terrenales. La problemática a rastrear es cómo se estructura esto. Manda saludos desde la UAM, Iztapalapa. Entonces, pues no sé, si ustedes quieran comentar algo para cerrar, Alejandra. Sí, bueno, yo nada más, ya para puntualizar y para cerrar, que yo mis trabajos los he hecho con mujeres y que sin duda soy cercana a un montón de tipos de ejercicios de poder que se han dado tradicionalmente hacia
hacia el dominio, ¿no? de la mujer, más en la mujer que se queda acá en México, pero que bueno, también hemos visto cómo la mujer ha posicionado también su lugar dentro de las migraciones, que si bien no es tan actual, si hablamos de la década más o menos de los 70, y que también este fenómeno ha ido cambiando y se ha ido transformando a la par que el pensamiento y la lógica de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí como la mujer de la mesa, y a lo mejor también representando y siendo voz de mis compañeras migrantes, y no nada más de las compañeras migrantes, sino de los sectores vulnerables que existen dentro de la migración, pues les agradezco estos espacios en donde la discusión de la pareja siempre trasciende como estos estereotipos y estas maneras y estas lógicas a lo mejor tan tradicionales de ver las relaciones de pareja, y también cómo se ha ido transformando a través de la migración. Entonces, pues muchísimas gracias. De nuevo, un saludo para nuestros connacionales que, bueno, pues por ellos estamos aquí haciendo estos espacios. Y gracias al Colegio de Michoacán, gracias al Centro Cultural, a Ivonne, a Moni, al doctor Ariel, al doctor Gustavo, a Marta, a la doctora Tamara, y bueno, nos vemos para el siguiente jueves. Gustavo. Sí. Yo concluiría remarcando que las personas, los seres humanos, somos contradictorios y complejos. La sociedad, por lo tanto, es contradictoria y compleja, y las migraciones como tema de estudio también es contradictoria y compleja. Encontramos, como en toda la sociedad, pues, amores, desamores, revanchas, egoísmos, solidaridad, y la migración en ese sentido pues no escapa a lo que vivimos como sociedad, pero no es, insisto, y lo insisto para los compañeros estudiantes que están conectados, la migración no explica todo, o con la migración no podemos explicar todos los fenómenos sociales, o no todos los fenómenos sociales están vinculados directamente con la migración. Sí, como decía al inicio, es una variable importante, es una variable muy importante, por ejemplo, en estas cuestiones de las emociones en las comunidades de origen de la migración, porque quizá sería interesante dedicarle una sesión a discutir los problemas emocionales que están vinculados con la migración. Ahorita tú mencionabas a Joseba Achotegui, que acuñó el término de síndrome de Ulises, ¿no? Hemos hablado en el Colegio de Michoacán del síndrome de Penélope, y más poquito les hablé ahorita de estas mujeres que se quedan en las comunidades de origen de la migración y que padecen trastornos emocionales desde leves hasta muy importantes, incluso graves. Entonces, este es un tema que está todavía, con el que estamos todavía en deuda en movimiento. Entonces, para los colegas estudiantes, éntrenle a los temas de migración. Es un tema fascinante, porque es un tema complejamente fascinante y actuante. Y hace tiempo nos preguntábamos si la migración iba a disminuir, si íbamos a estar viendo que cada vez, debido a que los migrantes mexicanos pasaban más tiempo en los Estados Unidos, debido a que algunos de los hijos de estos migrantes habían nacido en Estados Unidos o se habían criado en los Estados Unidos, y iban a perder ese sentido de membresía a sus comunidades en México.
ese sentido de solidaridad, de apoyo cariñoso a sus familiares acá. Y pensábamos que efectivamente con el transnacionalismo íbamos a ver cada vez más esto. Les digo que no, que estábamos equivocados hace 20 años, incluso hace 15 años, ¿no? Y la migración, como lo están viendo ustedes, es uno de los temas álgidos en las sociedades en todo el mundo, ¿no? Es un tema global, donde si bien hay esos sentimientos de solidaridad, de compañerismo, de amor, de empatía, de cariño, también hay otros donde el sufrimiento social es uno de los más de los más ácidos y también de los más complejos. Entonces, qué bueno que haya, Ariel, Alejandra, este tipo de eventos donde podamos discutir cosas que van más allá en las migraciones, que van más allá de solamente las redes sociales y las remesas. Pues muchas gracias y muchas gracias a los que hacen posible esto. Al Centro Cultural Universitario de Michoacán. Bueno, justo con esto daríamos por finalizada la sesión de hoy. Ya agradecieron Ivonne del Centro Cultural, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra, Gustavo, muchas gracias por haber estado aquí e insisto, lo que dije a un inicio, por ser también parte fundamental de esto que es En Movimiento. Agradezco también a Mónica García, que pues todo este apoyo técnico que ella nos hace, que es de vital importancia para poder llegar a donde estamos llegando ahorita. Y pues bueno, les invito a que sigan la programación aquí en UNAM, Centro Cultural Morelia, en la página de Facebook. Síganla, por ahí pueden estar viendo los siguientes programas que vamos a tener. Y pues nos vemos el mes entrante con otro programa más de En Movimiento. Entonces, pues sin más, muchas gracias y hasta luego. Vale, chao.